Amigas y amigos, otra vez en el camino. Buenos Aires es nuestro camino, nuestra casa común y nuestro camino a casa. Más que sus edificios, calles y plazas, que están quietas, la ciudad somos nosotros en camino a nuestras tareas y a los lugares en donde se realizan nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras vidas. La ciudad es movimiento y encuentro. La ciudad nunca está quieta, aunque a veces parece dormida y debamos despabilarla. Por eso, lo que necesitamos no es simplemente incrementar el volumen del cemento que recubre nuestro suelo, sino generar más y mejores encuentros y relaciones. La ciudad necesita puentes que nos acerquen a todos y entre todos. Cuando hay cercanía y encuentro, cuando hay encuentro con el otro, ya no quedan dudas. La ciudad es nuestro espacio común en donde vamos trazando nuestros caminos individuales y colectivos y al hacerlo forjamos nuestra identidad común. Por este destino común que compartimos, cuando nos preguntamos, como siempre, ¿para qué sirve la política? ¿Y qué tipo de liderazgos políticos y sociales necesitamos hoy en esta ciudad, una ciudad apasionante, compleja y única como es la nuestra? Intentemos darle una respuesta desde esta perspectiva. Somos hijos del siglo XX y aún convivimos en muchos aspectos con sus consecuencias, pero vivimos el siglo XXI, en medio de las mayores transformaciones científicos, técnicas, culturales de la historia. La acción y el liderazgo político deben adaptarse a esta nueva época y no la época a nuestros paradigmas pasados. El siglo XX concibió al líder político como una especie de guerrero iluminado, que cargaba sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar a la sociedad hacia el futuro. Un líder así no tenía nada que preguntar ni averiguar, porque él era el depositario del libro sagrado de alguna ideología. Abandonarse a su voluntad, iluminada siempre, era más que suficiente. No por nada, la frase síganme, que no los voy a defraudar, se escuchó tantas veces y en tantos lugares, mucho antes de desembarcar en estas playas. Hacia el final del siglo, con las crisis, apareció otro tipo de liderazgo, pasajero, muy efímero. Un líder liviano, muy livianito, de pose y discurso antipolítico, conservador si hace falta, progresista si conviene, que lo que mejor hace es quejarse de que no lo dejan hacer. Su principal consejero siempre en esos casos es el gerente de marketing. Y la política, el debate y la acción políticas de hoy, en cambio, necesitan otro tipo de líderes que averigüen, que pregunten, que se acerquen, que amplifiquen lo que se está haciendo, lo que se está pensando, lo que se está discutiendo y deseando en este nuevo mundo que suele estar a muy pocas cuadras de nosotros. A ver, para ilustrar con un ejemplo de hoy, el líder que quiera entender a qué se debe la gran cantidad de visitantes de todo el mundo en nuestra ciudad, debe prestarle tanta atención a las innovaciones de los diseñadores, de los artistas, de los creadores porteños, como la atención que le presta a la tasa de cambio de nuestra moneda. Por supuesto que el líder curioso, inspirador, es el líder que hace la diferencia entre una sociedad estática y otra que se desarrolla, sin duda sigue teniendo una responsabilidad primaria: hacer visibles los rostros y las urgencias de los más pobres y los más necesitados. Es la mejor manera esta de entender que si ellos no recuperan su dignidad, nosotros no recuperaremos la nuestra. Al liderazgo político que hoy necesita la ciudad, le toca compartir el cartel y el protagonismo con las multitudes de porteños que inventan nuevas prácticas sociales, culturales, económicas, comerciales, con los creadores, con las tribus urbanas de jóvenes que veo por allí, que exploran las virtudes del uso masivo de la interconectividad, de las redes sociales, con los investigadores que en sus laboratorios impulsan y promueven los avances de la biotecnología, por ejemplo, que sirve tanto a la medicina como a la agroindustria, con los artistas y creadores, con esos que despiertan el interés y la avidez de todo nuestro pueblo por lo bello y por lo nuevo. Esos que además con eso contribuyen al crecimiento del trabajo y la productividad el trabajo, la productividad y la economía en nuestra ciudad. El líder político hoy, en ese sentido, tiene que escuchar y hablar con los que hacen, piensan y quieren todo el tiempo más.
El líder político de hoy debe iluminar esos caminos antes que el camino propio. Hacen falta nuevos oídos para escuchar esta nueva música que está sonando. Saber escuchar esas voces, esas nuevas voces e interconectarlas es la tarea del político hoy. Para acercarnos, sin duda, y para acercarnos hay que acortar distancias físicas y humanas y sociales. En una ciudad bien gobernada, como espero que lo estemos dentro de muy poco, todos vamos a poder llegar y deberíamos llegar en el mismo lapso a los mismos destinos sin demandarle a una persona, por ejemplo, que viaja en el colectivo 29 mucho más tiempo y sacrificio que otra que maneja para llegar a ese lugar su auto 0 kilómetros. Y para ello no solamente hay que ordenar el tránsito, sino brindar oportunidades e implementar políticas para quienes han quedado lamentablemente fuera del tejido social, fuera del cuidado, sin empleo, sin proyectos, sin futuro. Y acortar distancias sin duda acrecienta la vida económica, social, cultural y productiva de la ciudad. La proximidad nos genera lazos comunitarios y crea nuevos mundos en los que podemos vivir mucho mejor. La clave está en la capacidad de relacionarnos, de dialogar, de acordar, de mediar, de interceder y de fomentar sobre todo la diversidad de lo mucho que somos. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo se ve hoy la ciudad de Buenos Aires desde esta perspectiva? Yo a la ciudad de Buenos Aires, yo la veo rota. No porque está en ruinas, sino porque falta el sentido de lo común, de lo que es de todos. Hemos perdido el espacio público, por ejemplo, en su acepción más profunda. Tenemos edificios, pero nos falta ciudad. Muy lejos quedaron las promesas de campaña de quienes hoy nos gobiernan. Y no solamente aquellas que sabíamos que eran imposibles, sino las que habrían sido sencillas de cumplir, y mucho más en un contexto de crecimiento económico sostenido como el que viene viviendo la nación en los últimos años. Se presentaron como una fuerza de progreso, de proactiva, y sin embargo no vemos ímpetu modernizador. Buenos Aires se está aislando y retrocediendo en el concierto de las grandes capitales y las grandes urbes. Dicen mirar al futuro, pero en realidad solo critican el pasado. Los problemas de la ciudad son los mismos, sinceramente, los mismos que hace 3 años y medio, y muchos de ellos además se han agravado. Hay aislamiento, por ejemplo, cuando la ciudad deja de conversar, como pasa hoy, con otras grandes capitales y se deja de lado ese riquísimo tesoro de experiencias acumuladas en otras gestiones, aquí y en otras latitudes. La descentralización rosarina o catalana, el transporte en Curitiba, la promoción de conductas responsables individuales en Bogotá. Ciudades que han resuelto problemas similares a los nuestros, para los cuales el gobierno del PRO ni siquiera ha logrado un diagnóstico adecuado.